Hola Ana, hola Ingrid, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden escuchar bien? Por favor, Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a esperar unos 5 minutos a ver cuántos más se conectan e iniciamos, ¿ok?
Buenas tardes a todos. Por favor, me confirman que me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Lo escuchamos perfectamente. Muy bien, Saúl. Aquí veo a Ana, a Ingrid, a Marcos, Mariana, Juan y Barut. Saludos. Estoy esperando siquiera 5 minutos más a ver si llegan otros compañeros. Pero como mucho en 5 minutos más ya iniciamos. Así que esperemos 5 minutos más e iniciamos sin interrupciones, ¿ok? Bueno, tutor.
Listo, chicos, vamos a dar inicio a nuestro CIPAS en el día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo una orientación general sobre la tarea número 1 y vamos a estar resolviendo ejercicios similares a los que usted va a resolver en su tarea. Por favor, me confirma que puede ver la presentación. ¿Me confirman? ¿Pueden ver la presentación? Profe. Ok, todos me confirman, ¿la pueden ver bien? Sí, Perfecto. Vamos entonces a iniciar nuestra clase en el día de hoy. Nuestro propósito en el día de hoy es hablar acerca de todo lo que tiene que ver con lógica. Bueno, la lógica básicamente es una disciplina que nos permite inferir a partir de unas premisas una conclusión. Es decir, logos significa pensamiento o discurso. Em, la lógica nos ayuda a determinar si un argumento es válido o no. Además, nosotros para entender lo que es lógica debemos saber lo que es una proposición. Simplemente es un enunciado del cual usted tiene disposición y este enunciado tiene un criterio con el que usted puede decir inequivocadamente si es verdadero o es falso. Es decir, que cuando usted quiere saber si algo es una proposición o no, básicamente lo que usted hace es, tengo un enunciado, si yo puedo determinar que es verdadero o que es falso, entonces eso es una proposición. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de proposiciones. Eh, la proposición A es 15 es un número par. Esa es una proposición. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Es verdadera o es falsa? Hola, 15 es verdadero o es falso. No escucho. Hola, falso, ¿no? es falsa. Muy bien. Es necesario que estén atentos porque hoy ustedes van a estar aprendiendo algunas cositas de su tema para hacer Falso. su tarea. Así que hoy no van a obtener puntos porque este es un CIPAS de curso, pero sí se les va a orientar para que ustedes puedan hacer muy bien su tarea. Así que tengan bastante atención, presten bastante atención. Bueno, la segunda, Simón Bolívar fue presidente de Colombia, ¿verdadero o falso? Creo que es verdadero, ¿no? Esa es verdadera. ¿Qué día es? ¿Eso es una proposición? ¿Qué día es? ¿Es una proposición? No es una proposición porque no podemos decir que es verdadero o falso. Esta no es proposición. Esta no es proposición. Las dos anteriores sí son proposiciones. La primera es una proposición falsa, la segunda es una proposición verdadera. ¿Por qué la tercera no es una proposición? Es una proposición porque no podemos determinar si es verdadero o es falso, a menos que digamos, hoy es domingo 13 de marzo. Ah, esa sí es una proposición, pero es un enunciado abierto que no nos da realmente la noción de proposición. La de x menos 5 es 10. ¿Es proposición o no? ¿Es proposición o no? No, No es porque va a depender del valor que tome x. Si x toma el valor de 10, es falsa. Si x toma el valor de 15, es cierta. Feliz aniversario tampoco es proposición. Prohibido fumar en clase tampoco es proposición. Eh, las proposiciones son de dos tipos. Las hay simples y las hay compuestas. Por ejemplo, aquí hay proposiciones simples, tienen un solo enunciado. Estas son proposiciones simples, tienen un solo enunciado. Las proposiciones compuestas tienen más de un enunciado y están unidas por este tipo de enlaces que se llaman conectores. Esto que yo estoy sombreando aquí se llaman conectores. Ese primer conector es el y, el otro conector es el sí o entonces. Está entonces, pero yo puedo agregar aquí un sí.
Y aquí entonces, este I se representa con una V invertida. El sí entonces es una flechita que es un condicional. El sí solo sí es un doble condicional. Entonces una proposición simple tiene una sola enunciado. Por ejemplo, Juan es tutor de la UNAT, es una proposición. El número 3 es primo, es una sola proposición simple. Emma tiene 2 años, es una proposición simple. Pero si yo digo Valeria está en casa y trabajando hay 2, Valeria está en casa es una, Valeria está trabajando es otra. ¿Ya quedó claro que es una proposición simple y una proposición compuesta? Sí, Sí, tutor. profe. Sí. Las proposiciones las proposiciones compuestas se forman a partir de la unión de proposiciones simples y esas proposiciones simples cuando se unen con estos conectores conforman las proposiciones compuestas. Dentro de ellas está la negación, la conjunción, mire que cada una tiene un símbolo para representarse, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva. En los ejercicios solo se usa la inclusiva, implicación o condicional y el bicondicional. La negación simplemente es la negación de algo. Esto se lee no P, no es cierto que ocurre P. Por ejemplo, si las proposiciones se representan con las letras minúsculas, P, Q, R, S, T, etc. Por ejemplo, la proposición P se llama el sol es verde. El sol es verde. Entonces, esta es una proposición P. Esa proposición, si yo la niego, si yo le pongo un signo adelante, lo que estoy diciendo es, ¿qué estoy diciendo cuando la niego? Cuando la niego, ¿qué estoy diciendo? Que el sol, ¿qué? Que el sol no es Que el verde, sol no es verde. no es verde. Es decir, que negar una proposición es escribir un valor distinto o contrario al que tiene inicialmente. La conjunción se lee P y Q. Es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción es P o Q. Esta es la inclusiva. Es falsa solo si las dos proposiciones son falsas. La disyunción exclusiva solo es aquella que ocurre una de las dos. O ocurre P o ocurre Q. El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente es P y el consecuente es Q. Y el bicondicional será verdad cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Aquí está la tabla de verdad para la negación. Si yo tengo una proposición P, si esta proposición P es verdadera, cuando la niego, acá se coloca falsa. Aquí está que la proposición es falsa, cuando la niego se convierte en verdadera. Esa es la tabla de verdad para la negación. La disyunción, la conjunción, observe que solo es verdad cuando P y Q son verdad. Si P y Q son verdad, el resultado es verdad. Los demás son falsos. Entonces, la tabla para la conjunción usted se la aprende solo diciendo que la conjunción será verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso es falso. Vamos con la disyunción, que es la inclusiva. La disyunción inclusiva solo es falsa cuando ambas son falsas. Es decir, P es falsa, Q es falsa, la disyunción es falsa. Mírela aquí. En los demás casos es verdad porque donde haya por lo menos una verdadera, va a ser verdadera. Así que cada conector tiene su tabla de verdad. Aquí tenemos el condicional. El condicional, el único caso falso es cuando el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso. Mire, es el único caso falso. En los demás casos son verdaderos. Es decir, el único caso, ¿cómo me aprendo yo las tablas? El único caso falso para el condicional cuando el antecedente sea verdad y el consecuente es falso. Y el bicondicional, si ambas son iguales, sean verdad las dos o sean falsedad las dos, en ese caso va a ser verdad. En los demás casos va a ser falso. Listo, aquí hay una tabla de verdad.
Observe. En esta tabla de verdad, uy, creo que se dejé de compartir, ¿cierto? Sí, tutor, dejo de compartir. Vamos a compartir nuevamente que se fue aquí la imagen. Listo. Aquí tenemos una tabla de verdad. Recuerde que el tamaño de la tabla de verdad, ¿de qué depende? ¿Quién me dice? ¿De qué depende el tamaño de las tablas de verdad? ¿El tamaño de las tablas de verdad de qué depende? ¿De qué depende el tamaño? Esta tabla de verdad, ¿cuántas casillas tiene? ¿De cuántas casillas es? ¿Cuántas casillas hay en cada columna? ¿Cuántas casillas vemos? ¿Quién me dice de qué depende Profe, el sí está tamaño? compartiendo porque ¿No lo estás viendo? Voy a compartir nuevamente. Comparto nuevamente por si acaso alguien no está viendo. Nuevamente voy a compartir. Me confirman si están viendo. Confirmen, si todos ven, confirmen. Sí, ¿Ya la tutor. pueden ver? Ok. Sí, señor. Observen cuántas proposiciones. Ok, el ejercicio, vamos para que ustedes entiendan de qué se trata. El ejercicio es este que está aquí. Nosotros vamos a hacer la tabla de verdad para este argumento que usted tiene aquí. ¿Ya la pueden ver? ¿La estamos viendo? ¿Ya la estamos viendo? Sí, tutor. Ok, entonces nosotros queremos hacer la tabla de verdad para este argumento. Entonces, ¿cuántas proposiciones están ahí arriba? ¿Cuántas letras distintas ven ustedes ahí? Ya, esa es la manera de saber. ¿Cuántas letras distintas ven ahí? ¿Cuántas letras intervienen en ese argumento? Dígame cuántas. ¿Cuántas letras hay? Aquí. 3. ¿Cuáles son las tres? P, V y Q. V no es una letra del argumento. V es un conector y es disyunción. Ah, ok. Sí, sí. ¿Cuántas letras hay ahí entonces? Dos. ¿Son quiénes? P y ¿quién más? Y Q. Solo hay dos. Entonces, como solo hay dos letras, nosotros la tabla la hacemos de tamaño 4, porque se hace 2 a la 2. Es decir, siempre 2 se va a elevar al número de proposiciones. En este caso, como solo tengo 2, mire que solo tengo 4 casillas. ¿Cómo se llena una tabla de verdad? Primero se escriben las letras que usted ve en el argumento, que son P y aquí está Q. Y llenamos la tabla de la siguiente manera. Cuando usted tiene dos enunciados, ambos pueden ser verdad, el primero puede ser verdad y el otro falso, el primero falso y el otro verdad, o ambas falsas. Ahí empezamos a llenar nosotros. Algunos se lo aprenden de manera, algunos se aprenden las tablas de manera, digamos que de manera, como les digo, la mecanizan y ponen dos verdaderas, dos falsas y después van bajando una verdadera, una falsa. Pueden llenarla de cualquiera de las dos formas, ambas son válidas. Listo. ¿Por qué yo niego a Q? Porque dentro de lo que yo voy a hacer está la negación de Q. Porque los pasos primeros son, identifique cuántas proposiciones hay. Ya identificamos cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas proposiciones hay? Repito, ¿cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas proposiciones hay? Dos, profe. Dos, que son P y Q. Como son dos proposiciones, entonces el tamaño de la tabla es 2 a la 2, que es igual a 4. Si hubieran tres proposiciones, entonces la tabla se buscaba 2 a la 3 y el tamaño sería 8. Si hubieran cuatro proposiciones, sería 2 a la 4 y el tamaño de la tabla serían 16 cuadritos. Pero como solo hay dos, mi tabla corresponde a 4 casillas, que son estas 4 que usted ve aquí.
Luego que ya identifico las proposiciones, entonces miro si están negando alguna proposición. ¿Qué proposición se está negando? ¿Qué proposición están negando aquí? Q. Q. Entonces, como están negando a Q, yo escribo las negaciones. Como solo hay una negación, yo escribo la negación de Q. ¿Y qué es la negación de Q? Donde Q es verdad, en la negación debe ser ¿qué cosa? En la negación debe ser Falso. falsa. Si Falso. Q es falsa, en la negación debe ser ¿cómo? Verdadera. Positiva. Y así sucesivamente. Listo. Después que tenemos la negación, ya yo puedo pegar la negación de Q con quién, porque esto es un paso a paso. Mire cómo se hace el paso a paso. Primero las proposiciones, después las negaciones y luego vienen los paréntesis. Aquí tengo un paréntesis, es decir, en el paréntesis voy a unir a P con quién. ¿Con quién voy a unir a P? Con la negación de Q. Con la negación de Q. ¿A través de qué símbolo? ¿Cómo se llama este? Ya lo dijimos ahorita. Un conector. Disyunción. Y yo me tengo que saber la tabla de la disyunción. ¿Qué dice la tabla de la disyunción? Que solo es falsa si las dos fueran ¿qué? Solo es falsa si las dos fueran Falsas. entonces yo me pongo a mirar a Q con a P con la negación de Q. Tengo que comparar P, mire que lo que estamos uniendo es a P con la negación de Q. Aquí está P, aquí está la negación de Q y mire que aquí dio verdadera porque las dos no son falsas. Vamos a la otra casilla. Aquí están dos verdaderas, es verdadera. Este es el único caso falso porque las dos son ¿qué? Las dos son falsas. El último caso, ¿cómo sería entonces? Verdadero. Ya entendimos esa parte. Estamos uniendo estas dos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ok. Luego que ya hacen el paréntesis, ¿qué falta? Ya hice el paréntesis, pero yo veo que afuera hay un símbolo. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay un símbolo afuera del paréntesis? Eso se hace al final. Es decir, esta columna que yo acabo de hacer, la tengo que, ¿qué me indica ese símbolo que está afuera? Que eso que está en paréntesis lo tengo que, ¿qué? ¿Qué debo hacer con eso que está en paréntesis? Esto. Este símbolo, ¿qué es lo que significa? Que lo que hice anteriormente, que es esto, ese símbolo indica que lo tengo que negar. ¿Sí está claro? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y qué es negar lo que está en paréntesis? Si aquí es B, acá es F. Si aquí es B, acá es F. Si aquí es F, acá es B. Y si aquí es B, acá es F. Entonces, el resultado final, mire cuál es el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Cuando ya usted construye toda la expresión que le dieron que hiciera. Eso termina ahí, porque ya usted construyó esta parte. Cuando usted llegue a esta última columna, usted nota que el resultado final tiene verdaderas y falsas. Entonces, cuando eso ocurre, esto se llama contingencia, porque dieron verdaderas y falsas. Pero si todo esto hubiera sido verdad, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se le llama si todas son verdad al final? ¿Cómo se llama si el resultado final todas son verdaderas? ¿Cómo se le llama? Si todas dan verdadera al final, ¿cómo se le llama? Tienen que estudiar un poquito tautología. Si todas son verdad, al final se llama tautología. Y si todas fueran falsas, entonces se llama contradicción. Si todas fueran falsas, esto se llama una contradicción o una falacia. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Quedó claro? Sí.
Ok, ya saben Sí. cómo se llama dependiendo de lo que encuentran en la última tabla. Aquí hay una tabla más grande que la anterior. ¿Por qué es más grande que la anterior? ¿Cuántas letras distintas notan ustedes que hay aquí arriba? Cuéntenme. Necesito que me digan las cosas para que yo sepa si me están comprendiendo o no. ¿Cuántas letras hay ahí arriba? 3 letras. 3 letras, que son ¿quiénes? P, Q, S. Son 3 letras distintas. Por ahí empieza el ejercicio. Identificar cuántas letras distintas hay. Como hay 3 letras distintas, el tamaño de la tabla es 2 a la 3, que es 8. Es decir, la tabla tiene 8 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observe que tiene 8 casillas. Y eso lo obtienen del hecho de que hay 3 proposiciones. Entonces usted pone 2 elevado a la 3, le da 8 casillas. ¿Cómo van a llenar ¿y cuáles son las letras distintas? La P, la Q y la S. Primero se ponen las letras sin negación, porque en el otro paso es que vienen las negaciones. ¿Y cómo se llenan estas primeras? Como tengo 3 proposiciones, la primera columna lleno las 4 primeras verdad, las 4 siguientes falsas. En la otra proposición que es Q, 2 verdad, 2 falsas, 2 verdad, 2 falsas. Y en la última que es S, una verdad, una falsa, una verdad, una falsa, una verdad, una falsa, una verdad y una falsa. Cuando tengo 3 proposiciones siempre se llena de esa manera. Después que ya yo lleno mis 3 proposiciones, que son mis 3 letras distintas, entonces vienen las que después que ya pongo las proposiciones que vienen, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Las negaciones. Las negaciones. Solo hay una letra que se está negando. ¿Quién es? ¿Cuál es la única letra que se S. está negando? S. S. Entonces, negar S es poner todo lo contrario a lo que usted ve aquí. Si aquí es B, aquí es F. Si aquí es F, aquí es B. Así que negamos S. Porque este es el paso a paso. Primero pongo todas las proposiciones, después vienen las negaciones. ¿Y qué dije yo? Después que se hacen las negaciones, ¿vienen los qué? ¿Vienen los qué? Los paréntesis. Los paréntesis. Y el primer paréntesis que usted tiene ahí es la negación de S y Q. Este símbolo es de la conjunción. Y ustedes están uniendo la negación de S con Q. Estas dos proposiciones son las que usted está uniendo con una conjunción. ¿Y qué dice la tabla de la conjunción? ¿Cómo es la tabla de la conjunción? ¿Cuándo es verdadera una conjunción? ¿Quién me dice? La conjunción, ¿cuándo es Cuando verdadera? las dos son verdaderas, ¿no? Cuando las dos son verdaderas. Entonces, mire, estos Ajá. son los casos donde las dos son verdaderas. Aquí es verdadera. ¿Qué otro caso? Mire, aquí ahí están dos verdaderas, aquí es verdadera. Todas las demás, ¿cómo son? Todas las demás son falsas. Falso. Porque los únicos sitios donde las dos son verdaderas ya los marqué. Listo, ya hice el paréntesis. Después que hago el paréntesis, entonces viene el paréntesis que ya hice, lo voy a unir con P. El paréntesis que ya hice lo voy a unir con P, con un símbolo que es el condicional. Y es lo último que usted ve aquí. La P se une con, esta es la columna que voy a unir con esta. ¿Quién me dice cómo es la tabla del condicional? ¿Qué dice la tabla del condicional? ¿Cuál es el único caso falso? ¿Cuál es el único caso falso? Voy a unir estas dos. Pero ¿cuál es el único caso falso? ¿Qué dice la tabla del condicional? El único caso falso, ¿cuál es? El único caso falso Cuando una es es que verdadera y la otra es falsa. cuando aquí sea verdad y cuando acá sea ¿qué? Falsa. Es el único caso falso. Y ese caso se presenta en el primero, en el tercero, en el cuarto. Estoy cogiendo lo que no es, perdón. Déjenme borrar aquí. Estoy cogiendo, esa no es la columna, es la otra.
Esto. Esos casos se presentan en el primero, en el tercero. Ay, estoy llenando la misma. Es la otra. Aquí. En el tercero, en el cuarto, ¿y dónde más se presenta? ¿Dónde más se presenta el caso que aquí sea verdad y que acá sea falso? Ya, en esas partes, solo en esas tres partes. Mire que aquí es falso cuando se presenta el caso. ¿Y todas las demás cómo son? ¿Cómo son todas las demás? Verdadera. Verdaderas. Ajá, y cuando hay verdaderas y falsas aquí al final, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Cuando hay verdaderas y falsas. Ahorita lo puse. ¿Cómo se llama? Falacia, ¿no? No. ¿Cómo se llama cuando hay verdaderas? Contingencia. Si todas dieran verdad, ¿cómo se llamaba? Tautología. Autología. Tautología. Y si todas fueran falsas, Contradicción. contradicción o falacia. Muy bien. Listo, estamos entendiendo. Ya veo que vamos por el buen camino. Las reglas de inferencia son un conjunto de normas en lógica matemática que permiten obtener conclusiones a partir de unas premisas. Es decir, cuando nosotros tenemos muchas premisas, es decir, muchos enunciados, echamos manos de las reglas de inferencia para resolver los problemas. Deme un segundito aquí para callar el perro. Listo, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Conjunto de reglas nos permiten demostrar argumentos. Por ejemplo, los abogados usan mucho esto porque cuando tienen muchas premisas, la premisa P, el ladrón salió del cuarto, la premisa Q, el señor le disparó. Entonces, cuando unimos todo ese montón de premisas, a veces nos es muy complicado sacar una conclusión. Entonces, nos toca representar cada premisa con una letra y aplicar las reglas de la lógica. ¿Cuáles son esas reglas? Por ejemplo, aquí hay una que dice que si yo tengo dos premisas verdaderas, yo las puedo unir y esa unión tiene un nombre. Es decir, si yo puedo, las premisas es P1 y P2, esas son las premisas. La premisa P1 se llama P y la premisa P2 se llama Q y yo las puedo unir, P y Q. Esa es una conclusión. Por ejemplo, y aquí tiene un ejemplo, aquí le dice, Pedro es carpintero y después dice, Juan es albañil. Yo las puedo unir diciendo, Pedro es carpintero y Juan es albañil. ¿Sí está claro? Esa regla se llama adjunción, eso es pegar dos premisas que son verdaderas. Estas reglas se llaman simplificación. Eso significa que si yo tengo dos premisas unidas por I, yo puedo concluir o la premisa P o puedo concluir la premisa Q. Porque si Pedro es carpintero y Juan es albañil, yo puedo concluir que Pedro es carpintero o puedo concluir que Pedro es albañil. Aquí tienen otro ejemplo, dice, 3 es mayor que 1 y menor que 5. Entonces yo puedo concluir que 3 es menor que 1, es mayor que 1. O también puedo concluir que 3 es mayor que 3 es menor que 5 o puedo concluir que 3 es mayor que 1, porque las dos unidas yo las puedo separar. Y esa regla también tiene un nombre, es decir, cada regla de inferencia tiene un nombre. Esta regla es la adición. Si yo tengo una proposición verdadera, le puedo adicionar otra cualquiera, sea verdadera o falsa. Esta regla se llama modus ponendo ponen. ¿Esto en qué consiste? Si yo tengo P implicando a Q y se afirma P, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? Esta rayita que está aquí abajo y esta C que está acá abajo significan conclusión.
Voy a poner un ejemplo. Imagínense que P es si llueve, si llueve, entonces no habrá clase. Si llueve, entonces no habrá clase. Y una premisa Q, si la premisa Q dice si llueve, ¿qué puedo concluir yo abajo entonces? ¿Cuál será mi conclusión si llueve? ¿Cuál será mi conclusión si llueve? ¿Cuál es mi conclusión si llueve? Arriba está lo que yo No hay clase. escribí. Entonces la conclusión es que no habrá clase, ¿cierto? Entonces cada vez que usted encuentre una premisa Q implicando a R y se afirme Q, ¿cuál debe ser la conclusión? ¿Quién me dice? ¿Cuál debe ser la conclusión? Aquí, ¿qué debe ser la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Sígase por este esquema que está aquí, mire. P implica Q y se afirma P. ¿Qué se concluyó? ¿Qué se concluyó? Q. Q. Entonces, acá Q implica R y se afirma Q. ¿Qué se concluye? Entonces, ¿qué se concluye? R. R debe ser la conclusión, entonces se concluye R. En pocas palabras, ¿en qué consiste el modus ponendo pone? Si usted tiene que cuadro implica, que triángulo implica cuadro, y se afirma triángulo, entonces la conclusión es el cuadro. Observe, si está lloviendo, el cielo ha de estar nublado, y te afirman que está lloviendo, entonces tu conclusión es la segunda parte, el cielo ha de estar nublado. Esta otra regla se llama modus tollendo tollens. Observe cómo se forma el modus tollendo tollens. P implica a Q. Y si se niega Q, y si se niega P, si se niega Q, la conclusión que es, esto que está aquí es la conclusión. ¿Qué se debe concluir? ¿Qué se concluye? P implica Q, se niega Q, entonces la conclusión es negar a quién. A P. Se llega P. Exactamente. Entonces, si yo tengo cuadrito implica A cuadrado. Y si se niega el cuadrado, la regla dice que debo concluir ¿a quién? ¿A quién concluimos? Al triángulo. La negación del triángulo. Si yo tengo A implica AB y yo afirmo A, ¿cuál debe ser mi conclusión? Esa es la anterior. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? Si A implica B y yo afirmo ¿a quién concluimos? P. A A. A B, perdón, a B. Porque este es el modus ponendo ponen anterior. ¿Y cuál es el modus tollendo tollen? El modus tollendo tollen, mire cómo funciona. Tiene que haber P implicando a Q y se tiene que dar la negación de Q para que usted pueda concluir la negación de P. También funciona de otras maneras. Si P implica la negación de Q y aquí aparece Q, entonces, ¿qué debo hacer? Observe, P implica Q. Si P implica Q y se niega Q, ¿qué es negar? Negar es poner lo contrario. Negar es poner lo contrario. Cuando yo digo Q, estoy negando lo que está acá porque estoy diciendo lo contrario. Entonces la conclusión también es la negación de P. Bueno, estas reglas las van a tener que practicar bastante. Porque hay bastantes reglas que usted se tiene que aprender. Estas reglas, mire, esta es otra regla. Observe.
P implica Q, Q implica R y se concluye P implica R. Yo voy a ver si usted entiende esta regla. Cuadrito implica triángulo. Triángulo implica a círculo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Según lo que está aquí, ¿cuál debe ser la conclusión? ¿Cuál debe ser la Cuadrito y conclusión? círculo. Cuadrito implica círculo. Muy bien, así funcionan las reglas. Usted ve la regla y ve que se aplica. Entonces, para que una regla ocurra, nosotros debemos tener todos los ingredientes. Bueno, ya estas tablas las hicimos, esta lo voy a pasar. El primer ejercicio que a usted le piden es hacer una tabla de verdad. Estos son más o menos los ejercicios que a usted le piden. En el primer ejercicio a usted le dan unas premisas y esas premisas usted las tiene que escribir en lenguaje natural porque a usted le dan un argumento escrito en forma simbólica. Entonces, teniendo en cuenta quién es P, quién es Q y quién es R, entonces usted va a escribir esto que está aquí en lenguaje natural. ¿A qué me refiero? La proposición P dice que Sofía domina la técnica vocal con facilidad. La proposición Q dice que Sofía controla adecuadamente la respiración. Y la proposición R dice, utiliza correctamente la resonancia. Y me dan esto. Entonces yo simplemente donde está P, ¿qué voy a reemplazar donde está P? ¿Qué voy a poner donde está P? ¿Qué voy a poner donde está P? Porque P es lo mismo que ¿qué? P es lo mismo que ¿qué? Que decir qué cosa. Mírelo donde está aquí. Sofía domina la técnica vocal con facilidad. Exacto. Esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, pero una está en forma simbólica y la otra está en forma de lenguaje natural. Simplemente escoger esto mismo que está acá arriba y ponerlo acá abajo, pero en vez de P, Q y R, pongo lo que vale cada una de ellas. Donde está P pongo Sofía domina la técnica vocal, coma. Después viene sí, solo sí. El sí, solo sí es el símbolo este que usted ve aquí. Lo que está en amarillo son los conectores. Eso que está en amarillo acá abajo, este sí, solo sí es la doble flechita. Este que está el no es la negación y el i es la cosita esta que usted ve aquí. Es decir, que escribir en lenguaje natural un argumento es básicamente escribir lo mismo que está aquí, pero en vez de las letras ponemos las palabras que están acá. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Ya, nada más es escribirlo. Sofía domina la técnica vocal con facilidad, sí, solo sí, mencionamos entonces el símbolo, sí, solo sí, coma, Sofía no controla adecuadamente la respiración y correctamente la resonancia. Hacer la tabla, ya yo expliqué cómo se hace la tabla. ¿Cuántas proposiciones notan aquí? ¿Quién me dice? Solo vamos a decir un repasito. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? ¿Cuántas letras distintas ve usted ahí? 3. El tamaño de la tabla es 2 a la 3, entonces el tamaño de la tabla es ¿de cuánto? ¿De cuántas casillas? De 8. De 8. Se ponen primero las tres proposiciones, como solamente se está negando a Q. Después de las negaciones vienen los ¿qué? Después de la negación que viene, en paréntesis. En paréntesis. Después de la negación viene el paréntesis. Y después del paréntesis viene la última expresión que usted ve ahí. Y ya eso lo explicamos. Eso es lo que piden en el primer ejercicio, que usted un argumento que le dan en forma simbólica, usted lo escriba en forma natural. Que haga la tabla manual. ¿Y qué más pide el ejercicio 1? Que también hagan la tabla con el qué. También pide que haga la tabla con él. ¿Con el qué? Con el simulador. Simulador. ¿Y qué debe pasar con el resultado final de esas dos tablas? La que usted hace manual y la tabla del simulador. ¿Qué debe pasar con ese último resultado? ¿Cómo deben ser esos resultados finales? Esta es la tabla manual, la que Correcto. usted va a hacer. Deben ser, no correctos.
Esta es la tabla manual. Deben ser ¿Deben ser una qué? contingencia, ¿no? No. Si usted hace la tabla manual y hace la tabla con el simulador, ¿qué le debe dar? Obsérvelo en la última columna. Mire, dos falsas, una verdad, una falsa, una verdad, verdad. Eso es lo mismo que ocurrió acá. Observe, dos falsas, una verdad, falsa, verdad, verdad, O sea, ¿cómo debe ser la última columna de la tabla manual con la última columna de la tabla del simulador? ¿Cómo deben ser? Iguales, les Igual. debe dar lo mismo, les debe dar lo mismo, porque lo mismo que hiciste manual, con el simulador lo único que vas a hacer es que lo vas a ¿qué? Lo vas a confirmar. En pocas palabras, cuando usted haga la tabla manual, usted debe mirar que lo último que le dio aquí sea igual a lo que le da la tabla del simulador. Porque la tabla del simulador, si usted se da cuenta, no le da el qué. ¿Qué es lo que no le da el simulador? No le da él. ¿Qué no le da el simulador a usted? El paso a paso. No te da el paso a paso, pero la tabla manual, tú sí tienes que hacer el paso a paso. ¿Ya quedó claro? ¿Ya quedó claro? Ajá, no escucho, ya quedó claro. Sí, tutor. En este ejercicio tengo que hacer tabla manual que lleva el paso a paso y debo hacer la tabla con el simulador que no lleva el paso a paso, solo me va a dar el resultado final para que usted confirme si le dio bien. Y además, en este ejercicio uno, ¿qué más piden? Los que han leído la guía. Piden que usted haga un qué, una presentación en qué idioma. Este ejercicio, usted va a hacer una presentación. ¿Va a hacer una presentación en qué idioma? En inglés. Ok. Y también tienen que hacer un qué? Un video explicando el ejercicio número Video 1. explicándole. Pero ¿cómo van a hacer el video? Primero hacen el ejercicio completo, hacen la tabla manual, hacen la del simulador, lo pasan al lenguaje natural. Cuando ya lo tengan hecho, entonces usted lo explica. Es decir, ustedes hacen lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Yo ya estoy explicando el ejercicio, pero ¿cómo lo tengo yo aquí? Ya lo tengo como. Ya lo tengo como resuelto, ¿verdad? Hecho. Ya yo lo tengo hecho o resuelto. Simplemente voy a explicar cómo lo hice, porque usted no se puede tardar más de 5 minutos. Así que usted no va a hacer el ejercicio en el video, usted lo que lo va a explicar una vez lo haya hecho. Y la presentación en inglés es simplemente la presentación suya. My name is Laura, I live in Plato Magdalena, I like rice, o lo que usted quiera decir en su presentación, 2 o 3 o 4 frases, diciendo su nombre, a qué programa pertenece, 5 o 6 frases en inglés que usted las diga fácil y ya. Pero el ejercicio usted lo va a explicar en español, es decir, el video usted lo explica en español. Solo su presentación personal es la que va en inglés. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Listo, profe. Solo Sí. la presentación de usted es la que va en inglés. Mi nombre es fulanito, usted traduzca. My name is Pedro. I live in Plato Magdalena. Yo vivo en Plato Magdalena. I study in UNAT. My program is, yo estudio en la UNAT y mi programa es salud ocupacional. Si usted quiere decir que le gusta algún deporte, hay fútbol, soccer practice. A mí me gusta practicar fútbol, soccer. I like juice and orange. A mí me gusta el jugo de naranja. Orange juice. Todo, o sea, lo que usted quiera decir. Pero son 5 o 6 frases que usted se las pueda aprender y decirlas de forma. Ya cuando vas a explicar el ejercicio, entonces muestras tu ejercicio resuelto, así como hice yo aquí, y lo explicas. Me están pidiendo, el ejercicio dice tal cosa, que haga una tabla de verdad, me dice que haga
una traducción o una transcripción del lenguaje simbólico al lenguaje natural. El lenguaje simbólico aquí lo tenemos, acá tenemos las proposiciones y yo voy a hacer la traducción del lenguaje simbólico a natural. Aquí dice P, si, solo si, negación de quiere. Entonces yo acá escribo, ok, eso acá traducido al lenguaje natural significa que Sofía domina la técnica vocal con facilidad, porque ese es P después N. Sí, solo sí, que es el sí, solo sí que está allá, ta, 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 ta. ¿Ya quedó claro? Sí, En el segundo ejercicio es parecido al primero. A ti te van a dar un argumento escrito en lenguaje natural para que tú hagas lo contrario. Del lenguaje natural, tú saques las premisas. Ahora vas a hacer al revés, al anterior. Te van a dar el lenguaje natural para que tú saques las premisas. Y para que ese lenguaje natural lo lleves al lenguaje ¿qué? Ahora vas del lenguaje natural al lenguaje ¿qué? Del lenguaje natural al lenguaje ¿qué? Simbólico. No se le olvide. Simbólico. Ahora vas al revés. Aquí te dan el argumento si Daniel entrena 6 horas de ajedrez. Mire, aquí está la primera proposición P. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Después dice, entonces, Daniel tuvo un buen desempeño. Ah, ese es Q, porque este es diferente. Daniel tuvo un buen desempeño, esa es otra proposición. Y si Daniel tuvo un buen desempeño, ok, esa es la misma proposición, Daniel tuvo un muy desempeño, sigue siendo la misma, no la tengo que volver a poner. Entonces Daniel recibirá posiblemente, Daniel recibirá posiblemente el trofeo, esa es otra. O sea que cada oración distinta corresponde a una ¿qué? Cada proposición distinta corresponde a una ¿qué? A una proposición. Y después que usted saca las proposiciones, entonces usted lo que hace es que identifica los conectores. Por ejemplo, aquí hay un sí entonces, esa es una flecha. Por aquí hay un i. Por acá hay un sí solo sí. Entonces usted, como le dije, ahora vas de atrás hacia adelante con respecto al ejercicio 1. En el ejercicio 1 te daban las premisas, el lenguaje simbólico, tú lo llevabas al lenguaje natural, hacías la tabla manual, hacías la tabla del simulador, haces el video y tu presentación. Acá te dan el argumento en lenguaje natural, tú sacas las premisas, identificas los conectores para entonces escribir el lenguaje natural. Este lenguaje, el lenguaje simbólico, este lenguaje simbólico que usted ve aquí sale de este argumento. Y te piden que hagas una tabla, pero solo con el simulador. ¿Quedó claro o no quedó claro? Ese es el segundo ejercicio. ¿Quedó claro o no quedó claro? No escucho a nadie. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, quedó claro. Vale, perfecto. Entonces, ahora vamos con el tercer ejercicio. O sea que el segundo ejercicio básicamente es hacer lo contrario al anterior. En el segundo ejercicio, a ti te van a dar unas premisas y te van a dar un argumento. Esto es un argumento. Esto se llama argumento. Ese argumento, dentro de él hay unas premisas. Esas premisas están unidas por símbolos lógicos. Todo esto son símbolos lógicos. Esas premisas están unidas por una simbología. En la parte de abajo te dan las premisas separadas. En pocas palabras, miren, este primer paréntesis corresponde a la premisa P1. Mírelo aquí, el primer paréntesis. Este segundo paréntesis, ¿a quién corresponde? ¿A la premisa qué? ¿A quién corresponde el segundo paréntesis? ¿A qué premisa? A la 2. A la 2. Y lo último que usted ve acá, después de esta última flechita, es la que
Es la que... La conclusión. Entonces, a usted lo que le están diciendo es qué regla se aplica para llegar a la conclusión. Observa. A ti lo que te están diciendo es qué regla están aplicando para llegar a la conclusión. Si tú notas en la primera premisa, la negación de P está implicando a quién. Implicar es esta flechita, se llama implicación. La negación de P está implicando a quién. La negación de P está implicando a quién. A Q. Y Q está implicando a quién. La negación de R. Entonces, ¿qué regla se aplica cuando eso ocurre? Cuando una premisa implica otra y esa segunda implica una tercera, lo que se concluye es que la primera premisa implica ¿a cuál? A la última, ¿sí se da cuenta? Aquí se está aplicando esta regla que ya yo se las mostré por allá atrás. P implica Q, Q implica a R, entonces, ¿qué se debe concluir según la regla? Que P implica ¿quién? P implica ¿quién? A R. ¿Y esa regla cómo se llama? ¿Cómo se llama la regla esa? Ahí está el nombre, mírelo ahí, se lo encerré. ¿Cómo se llama esa regla? Ahí está el nombre, ¿cómo se llama la regla? Silogismo hipotético. Ok, silogismo hipotético. Pero ¿por qué usted sabe que aquí hay un silogismo hipotético? Observe. Usted se tiene que concentrar en las dos premisas anteriores. Y usted observa lo que se concluyó a partir de aquellas dos cosas. Y con base en eso usted ve qué regla es la que están aplicando ahí. Aquí lo que estamos viendo es que una premisa implica a una segunda. Esa segunda implica a una tercera. Y si en la conclusión aparece la primera de aquí y la última de acá, esa regla tiene un nombre que se llama silogismo hipotético. Pero acá se ve mejor porque aquí dice la negación de P implica Q, Q implica la negación de R. Entonces, si la negación de P implica la negación de R, lo que está pasando es que la negación de P implica a Q. Q, que es la última de allá, está implicando a la negación de R. Y están concluyendo que la negación de P está implicando la negación de R. Es decir, es como si la Q sirviera de puente. La negación de P va a Q y Q va a la negación, entonces se pueden pegar estas dos. Eso se llama silogismo hipotético y ya lo vimos anteriormente. Es decir, ¿cuándo hay un silogismo hipotético? Si cuadrito implica triángulo, triángulo implica a círculo, y si se concluye que cuadro implica a círculo, la regla se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la regla? ¿Cómo se llama la regla esa cuando eso ocurre? ¿Cómo se llama la regla? ¿Cómo se llama esa regla? Silogismo hipotético. Y mire que aquí está ocurriendo un silogismo hipotético porque la primera implica a la segunda. La segunda implica a una tercera. Y están concluyendo la primera y la tercera. Mírenlos aquí, están concluyendo primera y tercera. Eso se llama silogismo hipotético. En pocas palabras, en el ejercicio 3, a usted nada más le dan una tablita para que usted diga qué es. Usted nada más va a decir qué regla es la que se forma ahí. Nada más. Simplemente usted va a decir cuál es la regla que están aplicando. Nada más. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Listo. En el ejercicio 4 te van a dar una expresión o argumento. Y mire que aquí usted tiene este primer paréntesis, ¿qué representa? ¿Quién me dice? A ver si entendieron. Ese primer paréntesis, ¿qué representa? Les voy a mostrar el ejercicio anterior.
¿Qué representaba ese primer paréntesis? Obsérvelo, mírelo aquí donde está. Esto es lo que está en el primer paréntesis. ¿Qué representaba? Aquí se lo estoy mostrando. ¿Qué representaba ese primer paréntesis? ¿La premisa qué? La premisa 1 y la premisa 2. Y la otra representaba la premisa qué? 2. Perfecto. Entonces, observe aquí. Ese primer paréntesis aquí, ¿qué representa entonces? Este primer paréntesis, ¿qué va a representar también la premisa número qué? 1. ¿Qué representa este segundo paréntesis? La premisa número qué? 2. ¿Sí o no? Esta Q está sola, representa la premisa 3. Y esta sería la premisa número ¿qué? Esa sería la premisa ¿qué? 4. 4. Y esto último, ¿qué sería? Eso último, ¿qué sería? La Eso último, conclusión. ¿qué sería? Y obsérvelo acá en el cuadrito. Observe lo que tienes en el cuadrito. Premisa 1, primer paréntesis. Premisa 2, premisa 3. O sea que solo hay 3 porque esta la consideran como una sola. Vamos a quitarle aquí. Esta sería premisa 1. Aquí viene I. Ah, que aquí hay un I. Este I. Y este corchete, ya la vi. Este corchete representa una sola cosa. Entonces, esta es la premisa 1 y el corchete sería la premisa número ¿qué? 2. Y esta última sería la premisa número ¿qué? 3. 3 premisas y una ¿qué? 3 premisas y una conclusión. Y mire lo que acá lo tiene. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Acá lo que usted va a ir indicando en este ejercicio 4 es las reglas que se van aplicando. Por ejemplo, a ustedes le están diciendo que de la premisa 2, es decir, lo que está en amarillo no va a aparecer en el ejercicio. Eso es lo que usted va a llenar, es decir, el ejercicio va a venir sin esto. El ejercicio viene con esto nada más. Aquí le están diciendo premisa 2 y premisa 3. Usted se tiene que venir a la premisa 2 y a la premisa 3 y usted tiene que escribir aquí el nombre de la regla que se está aplicando. Ya estamos entendiendo cómo se va a hacer el ejercicio 4. Lo que está en amarillo se supone que no está y usted lo va a llenar diciendo la regla que se está aplicando. Por ejemplo, entre la premisa 2 y 3, según esto me están diciendo que hay un ¿qué? ¿Qué me dicen que hay en la premisa 2 y 3? Entre la 2 y la 3, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Modus ponendo ponen. Ustedes se acuerdan que era el modus ponendo ponen. El modus ponendo ponen se forma así. Si el cuadro implica el triángulo y se afirma el cuadro, entonces la conclusión debe ser el triángulo. Entonces, sí se da, observe. Este primer paréntesis está implicando ¿a quién? Ese primer paréntesis, ¿a quién está implicando? ¿A quién está implicando ese primer paréntesis? Mírelo aquí. El primer paréntesis implica ¿a quién? ¿A quién implica el primer paréntesis? Este paréntesis explica a quién. Chicos, ahí se ve. P y Q implica a quién. Miren. P y Q está implicando a quién. P y Q está implicando a quién. Chicos, ¿esta qué letra es? Q. P y Q está implicando a Q. Y si se afirma P y Q, ¿qué se concluye? ¿Qué se debe concluir según la regla? Usted lo que tiene que ver, ¿por qué aquí hay un modus ponendo ponen? Porque este que está aquí está implicando a Q. Y si se afirma este que está aquí, entonces se debe concluir Q. Mírela aquí donde está Q. Esa Q sale de la proposición 2 y 3. Esa Q sale de esas dos cosas, porque se está afirmando, mire, P y R están implicando a Q. P y R se repite
Entonces se concluyó Q. Esta era la premisa 1 y esta era la premisa 2. De la premisa 2 y 3, la de la 2 y la 3. Premisa 2, premisa 3. De la premisa 2 y 3 sale Q. Y esa regla se llama modus ponendo ponens. Después dice, se forma un modus tollendo tollens, concluyendo la negación de P. Y te preguntan, ¿de dónde sale esa negación de P? Usted debe contestar. Si aquí me están diciendo que se sale la negación de P de un modus tollendo tollens, entonces, si usted verifica la proposición 1 y la proposición 4, corresponden a un modus tollendo tollens. ¿Qué es el modus tollendo tollens? Cuando P implica la negación de Q y se niega Q, entonces se debe negar P. Esta regla yo también se la mostré. Y de ahí sale la proposición 5. Y luego, estas dos últimas se pueden pegar por una regla que también les mostré, que se llama ley de adición. La negación de P se puede pegar con cualquier otra. En este caso, la negación de P la pegan con R. Esa regla se llama adición. Este es el ejercicio más complicado que tienen los estudiantes en la tarea. ¿Pero por qué es el más complicado? Porque el estudiante, por lo general, tiene mucha dificultad para aprenderse las reglas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Los estudiantes tienen dificultad para aprenderse las reglas. A veces ni siquiera entienden cómo van a hacer el ejercicio. Yo estoy tratando de que usted se aprenda que cada regla tiene un formato. Y si cada formato usted lo encuentra aquí, usted simplemente va a decir lo que ocurrió ahí. Voy a repetir nuevamente. A usted le dan un argumento. Mire el argumento aquí donde está. Ese argumento que usted tiene aquí, usted le tiene que sacar las premisas. El ejercicio dice, sácame las premisas. Es decir, sácame P, sácame Q, sácame quién es R, etcétera, etcétera. ¿Cuántas letras distintas hay ahí? P, Q y R. Solo hay 3 letras diferentes. Y usted va a escribir qué es cada uno. Ese argumento usted lo debe escribir en lenguaje natural. Ya usted sabe cómo es eso. Cada una tiene un nombre y yo simplemente voy a decir lo mismo que está en símbolo, lo voy a decir en forma hablada. Esa parte ya usted la entiende. Ahora, esas mismas premisas que están allá, las tienen acá en un cuadrito. ¿Qué dije yo de lo que está en amarillo? ¿Qué dije yo de esto que está en amarillo? Lo que está en amarillo, ¿quién lo va a poner? ¿Quién va a poner lo que está en amarillo? Lo que está en amarillo, ¿quién lo escribe? 1. Ustedes. Ustedes van a escribir lo que está en amarillo dependiendo de lo que usted vea en el cuadrito. Por ejemplo, en la primera parte lo que le están diciendo es que usted escriba el nombre de la regla que se forma entre P2 y P quién. Le están diciendo, escribe el nombre de la regla que se forma entre P2 y P qué. Entre P2 y P qué. Y P3. P3. Te están diciendo cuál es la regla que se forma entre P2 y P3. La regla se llama modus ponendo ponen. Y además de eso tienes que escribir lo que se debe concluir. Porque tú nada más tienes P y R implicando a Q, que esta es la premisa 2. Y en la premisa 3 tienes a P y R. Entonces ya usted debe entender, ok, yo aprendí anteriormente que cuando yo tengo un cuadrito implicando a un triangulito y si está aquí el cuadrito, entonces se concluye el triangulito y es lo mismo. Observen que es lo mismo que tienes arriba. Este señor que está aquí piensa que es el cuadrito. La Q piensa que es el triangulito. Y este que está aquí se repite, ese es el cuadrito, que se concluye el triangulito. Entonces es lo mismo que tienes acá. Aquí tienes esto implicando a Q. Y en la 3 tienes esto repitiéndose. Entonces debes concluir Q según la regla. Y esa regla se llama modus ponendo ponen. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Se entiende mejor? Sí, profe.
Ahora, el cuadro viene con esto y con esto. Viene con lo que se concluye y el nombre de la regla. Tú tienes que deducir dónde se formó la regla, de qué premisa. Están diciendo, mira, se concluyó la negación de P. Y para que se pueda concluir la negación de P, se deben unir la proposición 1 y la 4. ¿Quién es la proposición 1? Mira. P implica Q y aquí tienes a Q, a la negación de Q. O sea, si estas dos tienen signos contrarios y te están afirmando a Q, entonces tú tienes que concluir la negación de esta primera. Y esa regla se llama modus tollendo tollens, es decir, un modus tollendo tollens. ¿Cómo se forma un modus tollendo tollens? Si un cuadro está implicando a la negación de un triángulo y si aquí aparece el triángulo, la conclusión es la negación del cuadro. Eso se llama modus tollendo tollens. Y entre la P1 y la P4, usted puede concluir la 5 con esa regla que se llama modus tollendo tollens. No es difícil porque ya aquí te están diciendo el nombre de la regla. Tú lo que tienes es que ver dónde se forma esa regla con las premisas que tiene. Ahora, las premisas que tú vas obteniendo las puedes ir utilizando en el paquete. Ya cuando llegas al paso 6, te dicen, hubo una, en el paso 6, te dicen que de la premisa 5 se obtuvo esto. De la premisa 5 se obtuvo la 6. Mira que aquí está la negación de P. ¿Qué es lo único nuevo que tiene 5 con respecto a la proposición 6? Observa. En la proposición 5 está la negación de P. En la proposición P también está la negación de P. Pero ¿qué le anexaron? ¿Qué le anexaron a la negación de P? ¿Qué le anexaron a la negación de P? ¿Qué le pegaron ahí? ¿Qué le pegaron a la negación de P? Observa, negación de P. Acá está la misma negación de P, pero ¿qué le pegaron? Esto que está aquí. Y cuando le pegan a una premisa, otra premisa con el símbolo O, esa ley se llama ley de adición. Entonces, yo lo que creo es que ustedes deben estudiar un poquito más los temas, aprender los ejercicios, aprenderse un poquito más los temas, porque veo que no han estudiado a fondo los temas. Y si no han estudiado a fondo los temas, pues van a tener dificultad para identificar las reglas, para saber qué reglas están aplicando, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya con esta orientación, ¿usted siente que entendió un poquito mejor? Pues yo sí, porque al inicio estaba súper enredada. No lo ¿Y niego. qué sientes ahora? Que estás un poquito más orientado. Y un poquito desestresada también, porque se ve la tarea, se ve que es complicada, solo que hay que seguir paso a paso y la guía ir mirando y comprobando ese resultado. Es así tal cual, como usted dice. Claro. Más o menos Mire, ya me ha guiado. ustedes pueden ver que a ustedes les dieron el material de estudio, les dieron ejercicios similares, videos que yo les puse en el foro. Hay un anexo que es un anexo donde tienen ejercicios resueltos, similares a los que ustedes van a hacer. Con eso se pueden ayudar y empiecen a estudiar mucho. Una vez ya escogieron la letra que van a resolver, ya la escogieron. ¿Ya escogieron la letra que van a resolver? Sí, ya yo la escogí. Ok, ya la publicaron en el foro, vamos a resolver letra. Tienen que poner en el foro la letra que van a resolver. ¿Ya la escogieron? Así que los que no han escogido letra tienen que ir al foro y escribir, voy a resolver tal letra. Y en cada letra debe haber un estudiante diferente. ¿A qué me refiero? Voy a compartir nuevamente pantalla para explicar, nuevamente voy a compartir pantalla para explicar esa parte. ¿Cómo se escoge la letra en el foro? Usted, ¿cómo está diseñado nuestra tarea? Nuestra tarea está diseñada de esta manera. Hay 4 tipos de ejercicios. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 1, ejercicio 2,
Ejercicio 3 y ejercicio 4. En el ejercicio 1 hay una letra A, B, C, D y E. Si yo digo que voy a resolver la letra D, en el ejercicio 2 también hay una A, B, C, D, E. Si yo voy a resolver la D del ejercicio 1, también debo resolver la D del ejercicio 2 y también debo resolver la D del ejercicio 3 y la D del ejercicio 4. ¿Cuántos ejercicios me toca resolver a mí en total? ¿Cuántos debo resolver? 5. No, señor. 4. 4 ejercicios. 4. Solo son 1, 2, 3 y 4. Pero en cada uno de esos ejercicios yo me tengo que concentrar en resolver mi letra. ¿Qué es la letra qué? La D. Pero yo tengo que entrar al foro de la tarea 1 y decir, yo, Juan Peña, resolveré la letra D. Yo lo tengo que poner en el foro para que nadie más me coja mi letra D, porque en cada grupo hay 5 estudiantes. Hay un estudiante que va a escoger la A, debe resolver la A de cada uno de los. Hay otro estudiante que va a resolver la B, entonces el estudiante que va a resolver la B le toca resolver la B de cada ejercicio. Ya quedó claro cómo es la cosa, pero tienen que publicarlo en el foro, porque si usted no lo publica en el foro y otro estudiante ya publicó esa letra, no la puede escoger. Y siempre se le valen los ejercicios. Ajá. Pido la palabra. Dígame. Profe, ¿usted puede explicar paso a paso ahora mismo estoy haciendo eso? ¿Puede explicar paso a paso para hacerlo en el foro? Porque no he escogido todavía la letra porque, o sea, como le digo, me veía un poco enredada. Pero ya entendiste cómo es lo de escoger la letra, Sí, todavía no. sí, que tengo que escoger, por ejemplo, son 4, A, B, C y D, si no estoy mal. De la D tengo que escoger, si yo escojo la D, tengo que coger la D de la primera, la D de la segunda, y así sucesivamente. Claro, y tienes que publicar en el foro que vas a resolver la letra D para que los demás no te cojan tu letra, ¿sí me hago entender? Listo, profe, pero ahí es el punto, o sea, que no sé exactamente ahí cómo en el foro hacer, esa es la explicación que quiero para que poder entender y hacer mi trabajo bien. Ok, ahora te voy a mostrar el foro para que tú sepas cómo vas a hacer. Pero ya entraste y ya viste dónde está el foro. Sí, señor, ya estoy ubicada ahí. Ok, cuando tú estás en el foro le debes dar clic al último mensaje que encuentres. Dale clic o responder. En el último mensaje que encuentras, dale responder. Cuando le das responder, se te abre un recuadro. Ya, estás ahí. Ya va, deme un momento. Cuando tú das responder, se abre un cuadro y ahí vas a escribir ¿cómo es tu nombre? Ingrid Fabra. Ingrid, ok. Saludos compañeros y tutor, yo Ingrid Fabra voy a resolver la letra A. Ya con que tú publiques y le das a enviar, ya el que llega, cuando ve el foro, se da cuenta que Ingrid Fabra ya escogió la A. Ya él no puede coger la A, le toca coger la B, la C, la D, la E, para que no repitan letras entre ustedes. ¿Está claro? ¿Ya está claro o todavía? Ya, profe, ya apareció lo que usted estaba diciendo, que había una explicación de un trabajo así similar que usted está explicando, algo así, ya lo estoy viendo, estoy pasando. A ver, Ok. voy al último mensaje, ya va. Vete al último mensaje y darle responder, pero mira en el foro si alguien ya escogió alguna letra para que tú no escojas la misma. Esto yo lo expliqué en el foro, hay una grabación de un video
de una clase que yo di hace como 5 días. En ese video se explica todo lo que deben hacer empezando la tarea. Listo. ¿Ya o todavía? Bueno, profe, yo aquí veo que un compañero ya escogió la letra B. Si no estoy mal, Entonces tú tienes que escoger otra. por eso ya. Aquí Profe, el joven escogió la letra B. Se llama Ramiro Antonio Madera. Entonces ya tú no puedes coger la letra B porque ya alguien la No cogió. puedo. Ay, señor. Ya entendiste cómo es la cosa. Ahora sí entendí. Listo, muchas Darle, gracias. darle responder al último mensaje. Siempre le van a dar responder al último mensaje que encuentren. Cuando ya empiecen a resolver sus ejercicios, entonces ustedes van subiendo en el foro los ejercicios que van resolviendo para que yo los vea y les vaya retroalimentando si están bien o no. Los ejercicios se suben en un documento Word. Para subir Word, allí cuando usted le da a responder, aparece una opción que dice avanzada. Cuando ustedes le dan en avanzada, les da la opción de subir documentos. Ajá, Ingrid, te veo la mano levantada todavía. Profe, no, la acabé de levantar. Profe, una pregunta. El formato que usted está hablando ahora para confirmar, o sea, que usted revise el trabajo por un Word, o sea, usted al interno en mensajería. ¿Hay que pasárselo a PDF o puede ser normal para mandárselo para que usted lo Pueden revise? ser en Word o PDF. Usted sube en el foro, pueden subir 2 tipos de documentos, PDF o Word. Bueno, listo. Tú haces tu primer Gracias. ejercicio en Word o PDF y lo subes. Saludos, tutor y compañero. Aquí comparto mi ejercicio A, el 1, porque tienes que decir qué ejercicio estás resolviendo. A, el 1. De hecho, el documento en Word que vas a subir debe llevar ya ese nombre, ejercicio 1, letra A, Ingrid Fabra, para que sepas que tú estás resolviendo la A. Es decir, tú el que mire tus mensajes sabe que estás resolviendo la A. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Bueno, listo, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces fue un placer tenerlos acá. Les aviso cuando tenemos otra tutoría, vayan resolviendo sus ejercicios, vayan montándolos en el foro, que yo les voy retroalimentando. Vale, listo. Así que feliz tarde para todos. Gracias, profe. Feliz tarde también para usted. Bueno, feliz tarde.